Te comparto el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo del 1 al 10. Dice así: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es un ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste le abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre, y las saca. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Palabra de Dios. Padre Dios, por Jesucristo nuestro Señor, te pido que nos des dones de sabiduría y entendimiento, revelación para que podamos conocerte. Amén. Comenzamos pues a dar este comentario, pero antes quiero hacer una introducción pienso yo que con esto vamos a entenderle mejor a esta parábola, a esta super parábola, porque es muy abundante lo que hay que decir. Bueno, recordemos una cosa: toda la humanidad, de toda la raza humana, Dios escogió a un pueblo. Dios escogió a una raza para manifestarse, para hablarles a ellos y decirles que Él es Dios, el que hizo el cielo y la tierra, y que nada más es uno. Entonces pues se les manifestó a ese pueblo, porque el plan era que ese pueblo, después con el tiempo, al paso de los años, diera a conocer a todo el mundo que hay un Dios que quiere salvarnos, que nos ama y que desea lo mejor para nosotros, es decir, que nos ofrece salvación. Entonces, este pueblo, pues, escogido por Dios, es el pueblo judío, pueblo de Israel, también se dice. Así que, pues, y Jesucristo era precisamente judío también. De ahí, bueno, pues resulta de que Jesucristo viene. Ya sabemos que el año 30 comenzó a predicar Jesús. Bueno, entonces los judíos pues tenían su religión,
los judíos, el pueblo, como ya dije, escogido por Dios. Con base en esto vamos a empezar a dar el comentario. Jesús dice así en el versículo 1: de cierto os digo. ¿A quién le está diciendo Jesús eso? ¿A quién se lo dice? De cierto os digo. A alguien le está diciendo eso. Se lo está diciendo a los fariseos. Si vemos el Evangelio de Juan ahí atrásito en el capítulo 9, se refiere a ellos, a los que les está diciendo: de cierto os digo. Dice entonces, ¿por qué? ¿Por qué se dirige a ellos? Porque acabó de sanar a un ciego de nacimiento, y los judíos, los representantes de la religión judía, la mayoría, los jefes, no quieren reconocer a Jesús como el venido del cielo, como el enviado por el Padre a ser rey, a gobernar, para que todos lo acepten como el enviado por Dios, que se dice de otro modo, se dice el Mesías, para salvar al mundo. ¿Qué es eso de salvar al mundo? Ofrecer vida eterna a todos. Vida que nunca se acaba. En pocas palabras, quiere darnos vida eterna Dios a todos nosotros. Bueno, entonces pues estos fariseos no quieren a Jesús, no lo aceptan como el enviado por Dios, no lo aceptan ni lo quieren como rey, y a tal grado es esto que lo odian y quieren matarlo. Eso es lo que tienen ellos, estos fariseos, estos judíos, representantes de la religión donde venía Jesús. Entonces, en ese ambiente, como estamos leyendo esta parte de la Biblia, en ese ambiente que se está moviendo ahí, odio contra Jesús. No quieren reconocerlo como el pastor que va a guiar a todo mundo, es decir, a todas las ovejas, con Dios. No lo quieren aceptar. Ellos quieren seguir con su religión anterior, y el plan pues era que viene Jesús para que todos ellos se dejen gobernar por Él, que le hagan caso a Él, porque Él viene a salvarnos a todos. ¿Y qué cosa pasa? Que los que debían de recibirlo no lo quieren recibir, no lo reconocen y quieren matarlo, y lo van a matar. Por eso dice Juan 1, capítulo 1, dice que vino los suyos y los suyos no lo reconocieron, no lo quisieron. Bueno, continuamos entonces. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es un ladrón y salteador. A ellos le está diciendo eso. Entonces Jesús dice que hay un redil, que hay un corral donde tiene él sus ovejas, donde él tiene su asamblea, su congregación, la persona que lo sigue. Esa es la congregación de Jesús, dicho de otro modo, y la iglesia, porque iglesia quiere decir congregación. Entonces, su congregación es el redil. Entonces dice pues que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es un ladrón y salteador. ¿Por qué dice ladrón y salteador? Bueno, dice salteador porque brinca, no quiere entrar por la puerta, que es Jesús. Por eso es. Y luego, ¿por qué es ladrón? Porque quiere llevarse las ovejas.
en otras palabras, no le hagan caso a Jesucristo, háganme caso a mí, hagan caso a mi religión. Él viene queriendo hacer otra religión. Esa no es la correcta. Sí, la de nosotros es la buena, la que viene de Moisés, de Abraham. Bueno, en otras palabras, claro que esa religión es a la que viene Jesús. ¿Para qué? Para hacer su nueva alianza, su nuevo pacto. Pues anteriormente siempre con Dios se hacían pactos, se hacían alianzas. Dios decía, tienen que hacer esto ustedes y yo en cambio les doy mi bendición. Esos eran tratos que se hacían antes de que viniera Cristo al mundo. Pero cuando viene Jesucristo al mundo, ya va a ser un pacto, ya no con los hombres, sino con Dios mismo, a través de su Hijo Jesucristo, representándonos a todos nosotros los humanos. Bueno, a ver si con eso vamos captando mejor. Bueno, ok, entonces continuamos. Dice, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es un ladrón y salteador. En otras palabras, lo que quiere decir Jesús aquí es que todos tienen que pasar por Jesús, porque Él es la puerta. Nadie puede entrar por otra parte porque es un ladrón. Tienen que entrar por Jesús. En otras palabras, quiere decir Jesús esto. Tienen que obedecerme a mí. Tienen que oír mi palabra. Tienen que aprender mi enseñanza, mi conocimiento. Ese es como tienen que entrar conmigo. Si ustedes me hacen caso, entonces entran conmigo a formar parte de mi redil. Bueno, ya sabemos que Jesús nos dice a todos ovejas. A todos los que le seguimos nos dice ovejas. Continuamos entonces. Dice, sino que sube por otra parte, ese es un ladrón y salteador. Es decir, si se quiere llevar las ovejas de Jesús, se las quiere arrebatar, se las quiere llevar. Por eso es que es un ladrón. Y eso se lo está diciendo a los fariseos, a los representantes de esa religión, que son unos ladrones, porque no quieren que estén las ovejas con Jesús, sino se los quieren robar. Se quieren robar las ovejas o las personas, llevárselas. Por eso es que si ustedes ven el capítulo 9, verán que hay esa discusión de que dice el ciego que sanó, dice que él pues acepta a Jesús, acepta como maestro, como el enviado por Dios, a lo cual los fariseos lo maltratan, lo corren de las sinagogas porque está yéndose con Jesús. En otras palabras, esta es una oveja que reconoce la voz del buen pastor, no de los malos pastores como estos fariseos. Claro que no todos los fariseos eran así, pero la mayoría sí. Bueno, continuamos. El versículo número 2. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Claro, él es el dueño del corral, pues tiene que pasar por ahí. Porque él es el propietario del corral, de las ovejas. Él es el que entra por ahí. Mas el que entra por la puerta, el pastor de ellas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. El portero. Ahora dice aquí el portero. ¿Quién es el portero? Pues una oveja más que está al servicio del dueño del redil, del pastor, dueño de las ovejas, que lo pone ahí para que esté de pastor.
Si ve que alguien viene extraño, que no es oveja de Jesús, no lo va a dejar entrar. Pero si viene el dueño, pues claro que sí. Es el dueño, ya pasa, le abre la puerta. En otras palabras, es el cuidador de las ovejas también. Dice aquí que él conoce a sus ovejas y que sus ovejas oyen su voz. Así saben distinguirlo, saben quién es, saben identificarlo. Como ese ciego que sanó, supo identificarlo, que él era el buen pastor. Y así que aquí, ahora, actualmente nosotros tenemos que identificar bien al pastor, al legítimo pastor. Porque ustedes saben que ahorita ya hay muchísimos pastores. 50,000 iglesias o más. Pues un montón de pastores. Que no son del corral del redil de Jesús, sino son otro corral. Otro redil. El redil del pastor fulano, del pastor perengano, que no son el corral de Jesús. Recordemos otra cosa. El plan de Dios, también parte del plan de Dios, Padre a su Hijo Jesús, es que viniera a la tierra y formara su redil, su corral. Ese corralito, corral, asamblea, iglesia, la hizo Jesús, la edificó Jesús, la construyó Jesús, porque Él es el constructor. Dijo en Mateo 16:18 a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Va a edificar la iglesia Jesús, programa que yo traía. Escoge 12 hombres para formar su grupo, su congregación, su asamblea. Forma su grupo. Ese es el redil, ese es el corral de que nos habla la Biblia. Y dejando a Pedro como encargado, como se ve en Juan 21, 15, 17, le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Por qué? Porque todas las ovejas que siguen a Cristo se las encarga al Pedro cuando ya se va Jesús de allí. En esa parte se estaba despidiendo ya de los apóstoles. Ya que resucitó, se está despidiendo y le encarga las ovejas a Pedro. Continuamos entonces. Entonces dice, las llama por su nombre y las saca. Esto, dice, la llama por su nombre, es algo que muy bonito para todos nosotros, que Dios te conoce a ti, Dios me conoce a mí y me llama por mi nombre. Claro está, si queremos ser ovejas y si nos mantenemos como ovejas. Recordemos una cosa, todos nosotros formamos parte del redil por el bautismo. Así es como entramos a formar parte de este redil, de este corral. Pero podemos nosotros vivir también saliéndonos del corral. Es decir, no querer estar con el pastor. Aunque hayamos sido ya su pueblo por el bautismo, tenemos la libertad de no seguirlo. No sé cómo se sienta usted, que me escucha, si se ha mantenido como oveja o se ha salido del corral. Y si ha salido del corral, pues es el momento de meterse otra vez al corral. ¿Qué es lo que hay que hacer para estar en el corral de Jesús? Bueno, ya lo sabemos. Lo dice Hechos 2:42. Para estar dentro del corral de las ovejas es ser discípulo. Es decir, acudir a la enseñanza de los apóstoles. Leer las Sagradas Escrituras. Estarse alimentando de la Biblia, de la palabra de Dios. Una cosa. Entonces es
enseñanza de los apóstoles. La otra, fracción del pan, asistir a misa. Recibir a Cristo en la comunión, confesarse, si es que lo que se puede hacer. El que viva de una manera que no se puede, bueno, de todos modos puede ir, escuchar la palabra de Dios y pedirle a Dios que le ayude a corregir su vida y esforzarse para que su vida se corrija, pedirle consejo al sacerdote. Bien, entonces pues ese es el corral, entonces pues es la iglesia. Así que Jesús conoce a sus ovejas. Cuando la saca afuera, versículo 4, y cuando la saca afuera, todas las propias va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Así es que hay que seguir a Jesús porque conocemos su voz. No hay que seguir a otros pastores, sino que a Jesús es el que tenemos que seguir dentro de su corral. Dentro de su corral están los obispos, dentro de su corral está el Papa, dentro de su corral están los sacerdotes, dentro del corral estás tú y yo. Bien, entonces continuamos. Dice el versículo número 5 más. Al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. No conocen la voz de los extraños. Eso es lo que tenemos que hacer siempre. Ver si realmente los que predican lo que viene de Dios. ¿Y cómo se identifica eso? Viendo a ver si son del corral, si son del redil de Jesús. Si no son del redil de Jesús, podrán decir muchas cosas que a veces pegan, pero hay engaño porque están fuera del corral. Porque el diablo también sabe la Biblia. Así es que eso no es de extrañarse, el diablo también sabe la Biblia bien y puede engañarnos como quería engañar a Jesús también. En el desierto cuando fue tentado por él. Lo quiso engañar con la misma Biblia, con la misma palabra de Dios. Bueno, dice pues el 5, más al extraño no seguirán, sino que huirán de él. Entonces hay que huir del que no es del corral. Hay que huir, no hay que escucharlo. Porque si no, entonces vamos a seguir a un pastor que no es Jesús, sino un extraño. Versículo número 6. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. No entendieron los fariseos lo que Jesús les decía. Estos fariseos que son los ladrones, que se quieren llevar las ovejas, que les dicen no escuchen a Jesús, no lo escuchen, está endemoniado, está loco, así. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. ¿Por qué no entienden? ¿Será que Dios quiere que no entiendan? No. Ya vemos en otra parte que para poder entender a Jesús, tiene que ser uno discípulo de Jesús. Es decir, estar aprendiendo del Maestro. Y en primer lugar, pues, aceptarlo como el Rey, como el Pastor, que dirige nuestra vida, para poder oírlo y asimilar su enseñanza, su doctrina, su conocimiento, el conocimiento supremo de Jesús. Porque este conocimiento supera todo conocimiento, toda ciencia, porque es una ciencia suprema, el conocimiento de Cristo. Por eso es que los que no creen en Dios no saben de dónde vino el mundo, cómo fue hecho. Hubo una explosión, pero no saben quién hizo la explosión, nada de eso.
En cambio, los que tenemos conocimiento de Dios, sabemos quién lo hizo el mundo y cómo lo hizo. Porque es un conocimiento supremo, grande, no un conocimiento menor, sino un conocimiento mayor. Bueno, continuamos. Así que Jesús pues les dijo esta parábola, pero no entendieron eso. ¿Por qué? Pues porque no son discípulos. Jesús, en el versículo número 7, volvió pues Jesús a decirles: de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Jesús es la puerta y a la vez el pastor. ¿Por qué dice que es la puerta? Porque por ahí debemos entrar todos por Jesús para poder salvarnos. En otras palabras, el redil de Jesús es un redil salvador puesto por él. Por eso dice Hechos 2:47 que cuando iba creciendo el número de los que seguían a Jesús, dice que se iban integrando los que se salvarían, los que se salvan. Entonces Jesús es la puerta de la salvación. Yo soy la puerta de las ovejas, dice Jesús. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son, salteadores, pero las ovejas no les oyeron. De manera que todos los fariseos que rechazaron a Jesús son salteadores, que quieren llevarse las ovejas, pero ellos no les hicieron caso. Versículo número 9. Yo soy la puerta. El que entra por mí, entrará, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Hallará alimento. Porque dice que la saca afuera y cuando la saca afuera, la lleva a alimentar. Es decir, Jesús nos da el alimento espiritual a las ovejas. ¿Cuál alimento espiritual? Bueno, el alimento primeramente de su palabra y el máximo alimento que es su cuerpo y su sangre, que está en Lucas 22:19. Dice: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre. También está en Juan 6, del 55 al 56. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Es decir, todas las ovejas que yo alimento, les doy alimento que da vida eterna. Ese es el alimento que nos quiere dar Jesús. Alimento que nos da vida eterna, el superalimento. Yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Por qué lo lleva donde hay pastos? Yo soy la puerta. Bueno, el número 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús nos ofrece entonces vida abundante, es decir, vida eterna. Eso viene a ofrecernos Jesús, la vida eterna. Y Jesús viene porque fuera de Jesús no hay vida. Lejos de Jesús no hay vida. Él es el que nos da vida, la vida eterna. Y desde ya, como hemos visto en otros temas, ya tenemos vida eterna con el bautismo. Por eso dice Colosenses 3:1, si has resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, porque todos los que seguimos a Jesús, cuando nos hemos bautizado, hemos resucitado con Cristo. Y cuando muere uno, solamente da un paso de aquí a allá y ya. Pasamos de este mundo al otro mundo, porque estamos resucitados. El que muere es el cuerpo.
el alma se va con Dios de inmediato. Antes que Jesucristo viniera no había eso. Todos los que morían se quedaban en el lugar de los muertos, o Seol o Hades. Ahora no, todo el que muere va con Jesús, si es que está dentro del redil de las ovejas, si es que se alimenta de su cuerpo y de su sangre, que da vida eterna. Entonces, pues pasa de este mundo al otro. El que no ha seguido las normas de Jesús, pues recibirá una condenación, un juicio, recibirá un juicio que no sabemos cuál será su condena. Sabemos que puede ir al infierno o al purgatorio a pasar una temporada por ahí, como dice también las Sagradas Escrituras. Pues ahora viene lo más importante. Lo más importante, podemos decir ahora, es esto. ¿Cómo estás viviendo tú? ¿Cómo estoy viviendo yo? ¿Estamos dentro del redil? ¿Estamos alimentándonos como quiere el buen pastor? ¿O no lo estamos haciendo? Ese es un momento de reflexión y un momento de pensar cómo es nuestra vida, cómo ha sido. Y si tu vida ha sido una vida de alejamiento de Dios, de alejamiento del pastor, te has salido del redil, pues es hora de que entres otra vez al redil. Recordemos que la vida de fe es una lucha. Nadie es perfecto, empezando por mí. Pero la vida de fe es una lucha, es un combate. Así que, si has dejado de combatir, este es el momento que entres al corral y empecemos a luchar. Jesús, tú eres el buen pastor. Jesús, por el bautismo, tú me has resucitado contigo. Jesús, quiero vivir la vida de resucitado, buscando las cosas de arriba, no las de la tierra. Ayúdame, por favor. Ayúdame. Amén. Bien, pues te recomiendo que, como siempre, hagas propósitos de cambio de vida y anotes en un papel por ahí, lo pongas en la cabecera de tu cama, porque si no se te va a olvidar. Y dije, por eso dice Jesús, el que escucha mi palabra y no la pone en práctica, no le sirve eso. Es como un hombre que construye su casa sobre arena. Cuando viene la tempestad, se va a caer. Jesús, buen pastor, ayúdanos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sigámonos cuidando, hermanos. Que Dios les bendiga. No se olviden de apuntar su propósito. Amén.